Entre las cosas que dijimos, señalamos que Nueva Era no es una organización eclesial, que Nueva Era es un movimiento que responde a unos fenómenos que acaecieron en un periodo de tiempo en los Estados Unidos, en Occidente propiamente hablando, pero básicamente en los Estados Unidos. Dijimos que este movimiento sincrético vino como resultado de dos situaciones bastante difíciles en la década del 60 que acontecían en los Estados Unidos. Por un lado era el problema de la teología del 60, la teología de la muerte de Dios, que fue que los teólogos se pusieron muy filósofos prácticamente en el mundo y entraron a desarrollar los conceptos de la teología crítica, y aparecieron teólogos como Rudolf Bultmann y otros tantos que ahora de momento no me vienen a la memoria. Y esta gente empezó a hacerle preguntas a las escrituras y empezó a hacerle preguntas a la teología, que lejos de ser preguntas que tuvieran la intención de clarificar el concepto de Dios y el concepto de la fe, lo que hicieron fue que crearon un estado de desánimo en la experiencia religiosa de la gente. Por el otro lado, dijimos que estaba la otra corriente, la corriente del desarrollo científico en su expresión más alta. El hombre fue a la luna, el primero que fue a la luna vino aduciendo que había caminado por allí y no había visto a Dios por ningún lugar, y obviamente pues esto empezó a crear una expectación antagónica a la fe cristiana. Así es que en Occidente la ciencia era antagónica a la fe, y los que representaban la fe eran antagónicos a la fe misma. Eran los dos conflictos mayores que existían. Y claro, había un movimiento que era el movimiento fundamentalista. Yo creo que básicamente de ahí es que empieza a desarrollarse el concepto del fundamentalismo. Y este movimiento fundamentalista lo que hace es que ataca a los teólogos críticos, a los teólogos modernistas, por un lado, y por el otro lado, entonces le cae encima a todo lo que sea ciencia. Tan es así que se burlaban de los médicos, ridiculizaban a los médicos. Yo le hablé de que en ese tiempo los evangelistas que ministraban por sanidad divina y por liberación, les encantaba preguntarle a la gente que se sanaba: ¿quién fue el médico que te atendió? ¿Quién fue el médico que te vio? Porque entre las cosas que ellos iban a hacer y a decir era: di que tu médico es un mentiroso. Porque obviamente si el médico había dicho que tenía cáncer, o si el médico había dado un diagnóstico de una enfermedad y la enfermedad desaparecía, pues entonces se desarrolló esa hostilidad. Y Nueva Era adviene precisamente como resultado básicamente de esos tres problemas. El ser humano en su naturaleza siempre anda buscando una espiritualidad, porque el ser humano tiene necesidad de la espiritualidad. La fe crítica no le producía espiritualidad, porque la fe crítica andaba cuestionando. Imagínense, por ejemplo, menciono a Bultmann porque me acuerdo de algunos de sus escritos. Uno de los escritos de Bultmann era la desmitologización de las Sagradas Escrituras. Fíjense lo que estaba postulando, que la Biblia estaba llena de mitos. Por lo tanto, la gente que deseaba experiencias espirituales no podían mirar a la teología crítica. La teología crítica no les ayudaba en ese particular. Los que querían entonces, dentro de la espiritualidad, miraban la ciencia, pues veían en la ciencia todo un aparato antagónico, enemigos de la fe cristiana. Por lo tanto, no podían mirar hacia la ciencia. El mundo fundamentalista
ahora le doy la oportunidad, sí, el mundo fundamentalista estaba peleándose con la ciencia y con los religiosos críticos. Así que para allá tampoco ellos iban a mirar. ¿Qué hicieron entonces? Pues miraron hacia Oriente. Y en Oriente se encontraron con las filosofías hinduistas, con las filosofías taoístas, con las filosofías budistas, y desde luego empezaron a tomar prestado de estas corrientes religiosas para traerlas a Occidente. Se dio todo un fenómeno interesantísimo. Era el fenómeno, algunos lo recordarán, de los programas de películas orientales con temática religiosa. ¿Se acuerdan de Kung Fu? Kung Fu es una película precisamente con temática religiosa. Era una serie, y así sucesivamente. Hubo una explosión enormísima de toda la fenomenología mística. Entre ellos, pues obviamente la astrología, que cogió ponte en ella y se coló, y desde luego hizo su agosto, y sigue haciendo su agosto en Occidente. Hermano, usted había levantado. Sí, hubo un científico. Ajá. Hay algo que queremos hacer. Y es que estamos buscando la manera de no evitar que la gente pregunte, obviamente, siempre y cuando pero para que entonces se pueda grabar y no se vea ese bache, que los que se llevan, pues entonces hace la pregunta con micrófono y queda grabado. Decía que hubo un científico, sí, que fue el padre de las naves espaciales, un científico alemán, von Braun. Él dijo: todo lo que existe es indestructible. Por eso creo en la indestructibilidad del alma. De manera que eso, pues, aparentemente, ¿verdad?, es un pensamiento cristiano, ¿no? Sí. Bueno, es que, claro, dentro del campo científico había cristianos, y los cristianos también empezaron a aportar. Por ejemplo, yo tengo un libro que todavía lo conservo, y lo conservo con mucho celo, porque a mí me encanta prestar libros. La gente que sabe, pero no devuelve. Bueno, a mí me da mucho dolor cuando yo le presto un libro a alguien y no sea lo suficiente honesto como para devolvérmelo, ¿verdad? Pero a mí me gusta prestar libros, y los presto indistintamente. Ahorita pasó por aquí una jovencita que estaba haciendo un trabajo para la universidad, y yo le presté como 10 libros. A mí me encanta prestar libros, pero hay gente que, pues, desgraciadamente, no han crecido en la vida cristiana todavía, ¿verdad? Y no los devuelven. Pero fíjense qué dato interesante. Yo tengo ese libro, y ese libro, si mal no recuerdo, se titula "Y la Biblia tenía razón". Tenía la razón, sí. Ese libro se escribió más o menos como para la década finales del 60, y es precisamente el libro está escrito por un científico, un hombre de ciencia que era ateo, y en búsqueda de la fe, precisamente en esa década del 60, encuentra significado a la vida en la experiencia cristiana, y se convierte entonces en un apologeta, en un defensor de la fe cristiana. El caso de Strobel, con el libro El caso de Cristo. El caso de Cristo, y ahora tiene doctrinas de Cristo. Sí, que obviamente Strobel es un periodista, un abogado ateo, que su esposa se convierte a Jesucristo, y entonces él anda buscando ahora la forma de cómo probarle a su esposa que el cristianismo es una falacia, y en su investigación se hace cristiano. Anteriormente a ello estaba Bonjan, el escritor del libro del Peregrino, que también era un ateo confeso, y se convirtió al Señor. También George McDowell, con el libro Evidencia que exige un veredicto, ¿verdad? Así sucesivamente empezaron a salir hombres a defender los postulados de la fe. Pasó como principio de la iglesia, que los padres salen por eso mismo. Los padres salen como resultado de los movimientos gnósticos y todo eso, claro.